Pues el día de hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos titulado La estrategia de nuestro adversario. Como comentamos en la reunión pasada, no estamos exaltando a Satanás y no estamos de alguna manera poniéndolo en un aparador, de ninguna manera elogiándolo, sino al contrario, estamos estudiando a través de la Biblia cuáles son las estrategias, las trampas que utiliza para que los cristianos caigan, para que los cristianos ya no lo sean, o aquel que está buscando a Cristo con seriedad y que quiere consagrar su vida y le ha costado trabajo, entienda en qué mentira, en qué trampa o estrategia de Satanás ha estado cayendo en los últimos meses, semanas o años, inclusive algunas personas. El día de hoy vamos a leer el texto de Efesios capítulo 4, versículo 17. La Escritura dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es el problema de los gentiles que andan en la vanidad de su mente? Andan pensando en pecados, andan pensando en negocios, pero sin la perspectiva de lo eterno. Andan pensando en su corazón también, están planeando qué hacer la próxima semana o el próximo año o el próximo mes, pero no contemplan a Cristo en ninguno de sus pensamientos, en ningún momento de su vida. Andan en la vanidad de su mente, en noviazgos, en inmoralidad, en perversiones, ¿verdad? En delitos, en la venta de drogas, en el consumo de ellas, en el alcohol, pero también en cuestiones más sutiles o en cuestiones, ¿verdad?, que no se ven tan escandalosas para este mundo, ¿verdad? Pecados del corazón, como son la soberbia, la amargura, la envidia, la vanidad, etcétera, etcétera. Creo que aquí la petición de Dios es que no andemos en esa vanidad de pensamiento, entendíamos en la enseñanza pasada. Cuando la mente nos habla, en este contexto es de pensamientos, nuestros pensamientos. Y el día de hoy, como un subtítulo para esta serie, que es la estrategia de nuestro adversario, vamos a hablar acerca de las mentiras de este adversario llamado Satanás. Entonces hemos titulado a esta enseñanza Las mentiras de Satanás. Y vamos a comenzar, me acompaña en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. La Escritura dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está describiendo a Satanás o a la serpiente antigua, que es el mismo, está describiéndolo como una persona que es engañador, o en otra palabra, es mentiroso. Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. Tú lo puedes leer en el Nuevo Testamento citando a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Juan capítulo 8, versículo 44, que es este contexto cuando Jesús está hablando con algunos judíos que habían creído en él intelectualmente, pero no se habían arrepentido y no habían creído de todo corazón. Ese era el problema, ¿verdad?, de estos judíos. Y fíjense lo que les dice en el versículo 44. Parece una palabra muy fuerte y muy severa de reprensión, pero él la va preparando desde versículos anteriores. Tú puedes leer en tu casa desde Juan capítulo 8, versículo 28 en adelante, y entonces concluye diciendo Jesús una palabra muy dura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque ellos pensaban que eran hijos de Dios. Aquella gente que va a una congregación, aquella gente que carga una Biblia, aquella gente que canta, aquella gente que piensa que con estar aquí es suficiente, o estar en una congregación religiosa o denominación es suficiente para agradar a Dios. Pero no es suficiente. Sí, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y fíjate una característica: él ha sido homicida desde el principio, o sea, él es un asesino. Otra parte de la Escritura dice que él vino a robar, él vino a matar y él vino a destruir. Aquí lo corrobora, él es homicida desde el principio. Eso quiere decir desde que se alejó de Dios.
y no ha permanecido en la verdad. Muy importante, para más al rato lo mencionaremos. El diablo es lo contrario a la verdad. Él no permaneció en la verdad. O estás en la verdad o estás en la mentira. Y dice la Escritura, porque no hay verdad en él. ¿En quién? En Satanás. Y fíjate bien, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Creo que esta definición de Jesucristo respecto a nuestro adversario, Satanás, es impresionante. Podríamos analizar y hacer una sola enseñanza de estos dos versículos que estamos el día de hoy explicando, pero queremos avanzar en nuestro tema, ¿verdad?, de las estrategias de este adversario. Y podemos decir para comenzar, él es un gran mentiroso. Yo recuerdo a muchas personas que se han acercado a la administración llorando y sufriendo y creyendo las mentiras de Satanás y diciendo, no puedo ser cristiano, no puedo alcanzar la gracia de Dios, porque se han dejado influenciar por las mentiras de Satanás. O muchos otros cristianos que cayeron en un pecado dejándose engañar por Satanás en algún punto, en algún momento de su cristianismo. O algunas otras personas de denominaciones que piensan que son hijos de Dios, que piensan que hacen lo agradable y lo acepto delante de Dios, pero están siendo engañados por este padre de toda mentira. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de este gran mentiroso. Y no solamente es un mentiroso cualquiera, sino que es alguien experto en mentir, es estratégico en mentir. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Otro pasaje en la Escritura es Segunda Carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dios nos está diciendo a través del apóstol, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A quién está hablando aquí el apóstol Pablo? A verdaderos cristianos, a hijos de Dios. Los corintios era gente que habían salido de una perversidad, de una inmoralidad sexual terrible. Imagínate que es como si se convirtieran las prostitutas y los homosexuales en el tiempo actual. Es como si la gente, ¿verdad?, más ajena a las cosas de Dios y más inmoral y más atea, de repente se empezara a convertir. Ahí empezó a haber un verdadero avivamiento en Corintios, porque el Espíritu Santo respaldaba el Evangelio y respaldaba a aquellos que lo compartían con su vida y también con la doctrina. Pero fíjate bien, que refiriéndose Dios a estos, les está diciendo a estos consagrados, a estos transformados, temo algo, que así como Eva fue extraviada, fue la palabra engañada, ¿verdad? Fue engañada, ¿por quién? Por el gran mentiroso, por la serpiente antigua, por Satanás, por el diablo, son sinónimos para la misma persona. ¿Los extravían de qué? De la fidelidad no a un grupo, no de la fidelidad a un ministerio, no de la fidelidad a un pastor, a un grupo de ancianos, no, de la fidelidad al único que es merecedor y digno de esa fidelidad completa y verdadera, se llama Cristo Jesús. Yo quiero decirte que esta gente era verdaderamente cristiana, pero ahí estaba la situación de precaución que Dios les da como una advertencia santa a ellos, pero no solamente a ellos, sino a todos nosotros. Si tú estás buscando a Dios con todo tu corazón, o tú eres cristiano y estás escuchando esta enseñanza, y obviamente esto me incluye a mí y nos incluye a todos, porque es algo muy serio, nuestra alma y nuestra vida espiritual delante de Dios. Muy bien, vamos ahora sí a esta historia, citando 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, que está hablando de Eva. Vamos a la historia en el principio, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Si me acompaña por favor a la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 15, la Escritura dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Por cierto, Dios pensó en el hombre y en la mujer, es genérico. O sea, no creas que nada más pensó en el hombre, como mucha gente machista en su mente piensa que nada más creó Dios al hombre y la mujer es una necesidad del hombre. No, hombre y mujer, Dios pensó en los dos. Entonces aquí la Biblia te dice que Dios pensó en el hombre y lo puso en el huerto de Edén. Dice para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer. Este mandamiento no fue solamente para el hombre, fue para la mujer. Entonces aquí corrobora que Dios está pensando en los dos. Y está diciéndole algo muy sencillo. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está una afirmación preciosa, está una bendición extrema de Dios para la humanidad, de Dios para el hombre y para la mujer y para el hombre, como lo quieras decir. Y está abriendo su corazón Dios diciendo, todo está hecho para ti. Tú eres la corona de la creación. Todas las cosas las hice para el bien tuyo. Solamente hay un mandamiento muy importante que no tiene que ver con comer en sí mismo, que no tiene que ver con el árbol en sí mismo, sino tiene que ver con el único atributo precioso y maravilloso que todos nosotros podemos entender, que nos puede llevar a acercarnos a Dios, y es la libre voluntad o el libre albedrío. Si Dios nos hubiese creado como robots para adorarle, para alabarle, para congregarnos, para orar, para cantar, para predicar su nombre o para mencionar algún atributo de Dios a la fuerza, el amor de Dios no sería un amor puro y santo como lo es. Pero Él tenía que crear al hombre con suficiente voluntad para que alguien dijera, yo no creo en Dios, o yo no quiero seguir ese Dios. Y entonces Dios, en una muestra grandísima de amor, crea al hombre así. Y la única prueba era este árbol que representaba el grande amor, la grande oportunidad de decidir obedecer a Dios, de decidir seguir a Dios, de decidir realmente entregarle toda la voluntad a Dios o parcialmente entregarla, que es lo mismo a la desobediencia. Porque yo te quiero decir el día de hoy, mucha gente piensa y dice, yo no soy narcotraficante, no soy un violador, no soy un borracho y no soy ladrón, entonces no estoy tan mal porque parcialmente amo a Dios. La parcialidad no sirve en cuanto al amor. Pongo un ejemplo. Si tú tienes a tu esposa y a tus hijos y estás muy contento y los llevas de paseo y les provees todo lo necesario y los amas y los apapachas y les lees la Biblia y los traes a la congregación, cumples con todo, pero en lo secreto tú vas a visitar a una mujer que no es tu esposa y engañas a tu esposa, le eres infiel, eres un adúltero, es la palabra así como lo menciona, evidentemente no es el amor puro. Aunque tú digas, es un pequeño fallo en la fidelidad. Asimismo, no se puede pensar que si ese es un acto de infidelidad y que te aparta de hacer lo correcto y del amor verdadero, el amor puro, el amor ágape de Dios hacia nosotros, entonces tú también puedes entender que esta era la forma de probar que el hombre realmente amaba a Dios de convicción y de corazón o amaba a Dios solamente por conveniencia, solamente porque Él me creó, solamente porque Él me da todas las cosas. Vamos a seguir leyendo la historia en el Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura, hablando de esta serpiente antigua, el diablo, Satanás, el adversario, pero la serpiente era astuta. No está elogiando la Biblia a la serpiente, sino que está diciendo una característica. Este mentiroso, este homicida, este tramposo, es muy astuto. Y la palabra astucia tiene que ver con inteligencia, pero también tiene que ver con estrategia. Es muy estratégico. Y es tan astuto que hizo caer a Eva y después a Adán. Y es tan astuto que sigue haciendo caer a gente que con sinceridad quiere ser cristiano o a gente que realmente ha sido cristiana. La ha hecho caer, retroceder y algunos inclusive ser enemigos de la palabra y de la obra verdadera de Dios. Así de astuto y de tramposo es este adversario, para que usted no piense así como la religión, a Satanás lo pisoteamos y cantan y se burlan de Satanás, pero no sabe que Satanás a muchos de ellos los tiene controlados como títeres
a su antojo, porque es un ser astuto. Vamos a seguir leyendo. Esta serpiente, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está preguntando, y lo vamos a ver, ¿con qué intención? Y la mujer respondió a la serpiente, bajo la pregunta, ¿bajo qué pregunta? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es importante esta pregunta, la vamos a ver más adelante. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4 de Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mucha gente hace chistes de este pasaje, mucha gente se burla de Eva, mucha gente le echa la culpa de este pecado a Eva enteramente y consideran a Adán como una víctima, se hacen sátiras, se han hecho historias, fábulas, etcétera. Pero yo te quiero decir una cosa, fue tan trágica esta caída para el hombre y la mujer, porque los dos, tan amados y tan queridos por Dios, los dos que se les dio la facultad para amar a Dios con todo el corazón, los dos especiales seres que Dios había creado, escúchalo bien, a su imagen y a su semejanza, y los planes que Dios tenía para con estos dos personajes, fueron saboteados, fueron estropeados por el adversario natural de Dios y el adversario natural de nosotros. Parecía que había una grande victoria ese día para Satanás, pero Dios tenía algo planeado más adelante, tú lo entiendes, los que han leído la Escritura y más los cristianos, porque Jesucristo iba a humillar a Satanás y al pecado y lo iba a exhibir públicamente en la cruz del Calvario por esa gran desobediencia, por ese pecado, y aún entendiendo que la humanidad iba a seguir pecando por voluntad, así como Adán y Eva lo hicieron aquel día. El pecado es voluntario, y eso lo hemos explicado muchas veces, y tú debes de entenderlo. Satanás no agarró la mano de Eva, y aunque Eva no quería, la obligó a tomar de ese fruto. Satanás no la llevó a pecar, ¿verdad? No la obligó, sino que Satanás influenció, la engañó, utilizó esta característica que estamos hablando el día de hoy, le mintió con astucia, con mucha estrategia, para que ella pudiera caer. Y Satanás, te digo una cosa, sigue haciendo exactamente lo mismo hasta el día de hoy con todos nosotros. Lo trata de hacer. Lo trató de hacer con Jesús. ¿Cómo crees que nos va a respetar a todos los presentes? Vamos ahora sí a enumerar los pasos del engaño de este ser mentiroso y tramposo llamado Satanás. Número 1, quiero decirte que en esta historia que acabamos de leer, en estos pasos del engaño de Satanás, en el número 1 ponemos que cuestionó la palabra de Dios. Así se va a acercar Satanás contigo y conmigo y va a cuestionar la palabra de Dios. Entonces leemos una pequeña frase donde Satanás dice, con que Dios os ha dicho. Esa pregunta tiene un sentido de hacer dudar a la persona. En otras palabras, le está diciendo, si Dios realmente te amara, no te privaría de nada.
Le está haciendo dudar acerca de lo más importante, es el amor de Dios hacia nuestras personas. Lo que le está diciendo, en otras palabras, es: Eva, si Dios te amara tanto como dice hacerlo, ¿por qué entonces no puedes tomar aún de ese árbol que Él te dijo que no lo hiciera? O sea, está dudando, está haciéndole dudar, está haciéndole titubear. Y es exactamente lo que Satanás te dice. No creas que Satanás se aparece con cuernos y con cola y con un trinche aquí en la mano, como te he dicho, sino que él es astuto y empieza a hacerte dudar de lo más importante, el amor de Dios hacia tu persona, de la buena voluntad de Dios para contigo y para conmigo, y te empieza a hacer dudar. Si fuera Dios tan bueno, ¿por qué permite la maldad? Si fuera Dios tan bueno, ¿por qué permite la enfermedad, las guerras? Pero algo no tan global. Si Dios fuera tan bueno, algo más particular, ¿por qué permite la pobreza? No solamente en el país, sino en ti, que estás buscándole, o dices ser un hijo de Dios. ¿Por qué permite la muerte de los seres cercanos y amados? ¿Por qué permite que no tengas trabajo? ¿Por qué permite que estés sufriendo esa situación en tu familia o en tu matrimonio si te estás esforzando en hacer las cosas bien? ¿Cuánta gente en la consejería he escuchado que dicen: pero es que si Dios fuera tan bueno, lo dicen en otras palabras, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios no impide el dolor? ¿Por qué Dios no impide el sufrimiento? ¿Por qué Dios no hace que mi familia le busque si yo estoy haciendo lo que me toca y Dios es tan bueno? O sea, ¿qué está haciendo Satanás? Te está haciendo dudar. Nadie dice de entrada Dios es malo, nadie dice de entrada Dios es un enemigo, nadie menciona eso al principio. Fíjate bien lo que dije, al principio. Porque al principio lo que hace es nada más titubear y dudar. Te mete, como se llama en nuestro español, una intriga, una mala sospecha acerca de Dios. El problema es este, que la gente generalmente, si no está velando y orando, si no está percibida, la cree. Entonces es correcto decir este siguiente enunciado: el diablo me está hablando y le estoy creyendo, me está haciendo dudar. Cuando digo es correcto, no es que esté bien, sino sería la afirmación para entender cómo el diablo empieza a operar en un cristiano o en alguien que está buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué te digo en alguien que está buscando hacer la voluntad de Dios y en un cristiano? Porque los impíos están completamente bajo el control de Satanás. ¿Para qué los engaña? Si son unos títeres de sus placeres y sus deleites. Si les dice revuélcate en tu vómito, lo hacen. Si le dice malbarátate por 100 pesos y prostitúyete, lo hacen. Amados, te hablo de las cosas que fuimos antes de ser cristianos. No éramos mejores que los demás. Y yo entiendo que como inconverso era un esclavo del pecado y de Satanás. ¿Para qué te engaña el diablo más si ya estás engañado? Estás perdido. Pero si alguien quiere dejar de ser su títere, si alguien quiere dejar de estar controlado por Satanás, influenciado por él, entonces a él le invierte más tiempo con sus huestes demoníacas y le pone más trabas para que pueda buscar a Dios. Y cuánto más cuando hay un verdadero cristiano, no de nombre, no que asiste a una reunión especial de cristianos, sino que su vida es cristiana, que se guarda en pureza y en santidad, que está guardando su cuerpo, ¿verdad?, para la mujer o para el varón que Dios tiene, si es joven. O si es casado, está guardando su cuerpo para la esposa o el esposo que Dios le dio. Claro que a ese sí le va a querer engañar con pornografía, con inmoralidad, con mentiras. Es hablando de un área que es un área muy fuerte. Pero también en la cuestión de la violencia, en la cuestión de la venganza, en la cuestión de la amargura, o sea, todo empieza por una mentira, por un engaño de Satanás, que empieza a cuestionar la palabra de Dios. Y si cuestiona la palabra de Dios, ¿a quién está cuestionando? Está cuestionando al Dios mismo, que inspira, habla y menciona su propia palabra. Qué tremendo.
Número 2, después de cuestionar de esta manera, lo siguiente que hace, el diablo le dice a la mujer, no moriréis. Está negando la palabra de Dios. Primero la hace titubear en cuanto a la palabra de Dios y luego niega la palabra de Dios. Es decir, contradice a Dios. Lo contradice. Y tú lo entiendes. Él es el enemigo de Dios. No le va a echar flores, no le va a echar porras, no va a decir, sigue a Dios, obedece a Dios, guarda sus mandamientos. Nunca va a hacer eso, sino que va a contradecir a Dios. Es el adversario, es un enemigo. Va en contra de la palabra y algo importante, va en contra de la voluntad de Dios. Va en contra de la palabra y va en contra de la voluntad de Dios. Quiero decirte que el diablo no puede empezar a decir Dios es un mentiroso y empezar a atacar y atacar frontalmente al cristiano o al que está buscando, porque creo que sería muy obvio. Creo que tú lo entiendes. Empieza a hacer dudar a la persona lo suficiente y de tantas maneras distintas, y primeramente sobre el amor y la voluntad, la buena voluntad de Dios para con el hombre, que llega un momento en donde cuando le dice la mentira, contradice a Dios, entonces la persona está lo suficientemente apartado, lo suficientemente temeroso o titubeante, que sabes, al final logra su objetivo y la persona empieza a creer esa mentira. Número 3. Otra cosa que Satanás hizo fue sustituir la verdad de Dios ya de manera descarada por una mentira destructora. Primero empieza a titubear, después niega a Dios y después ya descaradamente sustituye la verdad de Dios, la cambia por una mentira destructora. Fíjate bien, cuando Satanás le dice a la mujer, es que Eva, seréis como Dios. Dios no quiere que comas de ese árbol, de ese fruto, porque cuando lo hagas serás como Dios. O sea, le está diciendo algo, le está llevando una tentación tremenda. Y esa tentación es, vas a ser igual que Dios. ¿Recuerdas quién es la persona que fue tentada de esta manera? ¿Qué otra persona? Muchos en la Escritura y nosotros mismos. Pero en la Escritura me hace recordar cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿verdad? Y cuando Jesús es llevado al desierto, entonces Satanás le empieza a tentar y le empieza a decir, bueno, ¿dónde está la buena voluntad de Dios? Di que esos panes se conviertan, esas piedras, perdón, se conviertan en panes. ¿Dónde está la buena voluntad de Dios para que, por qué te estás muriendo de hambre si tú mereces los reinos, si tú mereces las ciudades, si tú mereces muchas cosas? Intentó con el mismo Jesucristo llevarle, ¿verdad?, a cambiarle esa preciosa verdad. La preciosa verdad de que Dios es el todo, como Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca misma de Dios. Y Dios le contesta tajantemente cada tentación y mentira de Satanás, pero Satanás empieza a trabajar de tal manera que ya cuando la persona está debilitada, cuando la persona tal vez empieza a creer, cuando la persona empieza a dudar, cuando está titubeante, cuando tiene un problema, una situación, una dificultad, no creas que vas a ser tentado tan fácilmente en la congregación, alabando y escuchando la palabra. Te sientes fuerte, mucha gente dice, me siento muy bendecido. Pero cuando sales a la calle y cuando te enfrentas con tus problemas y dificultades, con tu marido que no es cristiano, con tus hijos que no son cristianos, con la enfermedad, con el desempleo y con todas las situaciones que hay alrededor de una persona, de cualquier persona, justa o injusta, ahí entonces la tentación empieza a ser difícil. Cuando Satanás le dice a la mujer, seréis como Dios, ya está diciendo una mentira completamente tremenda. Quiero decirte que Adán y Eva, y así nosotros también, tenemos el privilegio de ser creados a semejanza de Dios. Pero lo que le está diciendo es, este privilegio no es suficiente, Eva, tú puedes ser igual que Dios. ¿Quién dijo semejante mentira? Isaías capítulo 14, versículo 12.
Isaías 14:12, es obvio. ¿De quién viene esta mentira? Del padre de toda mentira. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y fíjate bien, y seré semejante al Altísimo. Ahora entiendes por qué Satanás estaba engañando a la mujer con la misma mentira que él pensó en su mente, que contaminó su corazón y que le hizo provocar la división tan terrible que hubo en el cielo. Ese es el espíritu del engaño, del engañador, del destructor, de una persona, ¿verdad?, de un ser terrible llamado la serpiente antigua. Ahora bien, aquí está la forma en que Satanás manipula la mente de una persona o la influencia, pero la persona tiene que dejarse manipular y dejarse influenciar. Si bien Satanás tiene una estrategia, también aquí hubo 3 errores sistemáticos de Eva. Aquí en la imagen que va a aparecer, ¿verdad?, representa a Eva, la serpiente antigua, y el fruto que toma para ser engañada, y lo que sabemos viene después en la historia. Vamos también a los 3 puntos importantes para entender cuáles fueron los errores de Eva. El primer error de Eva, que es el que comete cualquier persona que practica pecado o que hace algún pecado, es que se aparta de la palabra de Dios. La persona se aparta de la voluntad de Dios, pero se aparta de su palabra. Fíjate bien que se omite una palabra que cambia el sentido completamente de la idea, de lo que Dios había expresado originalmente y de lo que Eva ya estaba malentendiendo. En Génesis capítulo 3, versículo 2, cuando la mujer está respondiendo a la serpiente, dice lo siguiente: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y fíjate lo que Dios dijo en el versículo 16 del capítulo 2, Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y tú vas a volver a leerlo porque lo ves igual, pero no es igual. La mujer ya está siendo influenciada por la serpiente, ya está titubeando y dice, es cierto, porque del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, como que la mujer ya está creyéndole al diablo, diciendo, sí es cierto, él dijo que yo podía comer de los árboles, pero ya está, ¿verdad?, por atrás, ya está pensando, está maquinando, está siendo influenciada, diciendo, si es cierto, Dios no es tan bueno. Siempre que Dios le había dicho de todo, todo está para ti, todo es una bendición. Esa excepción no era la gran cosa, esa excepción, el árbol del bien y del mal, solamente era la prueba para poder demostrar el grande amor de Dios y el libre albedrío que estaba ahí expresado. Era lo único. Pero realmente Dios había hecho todo bueno, todo lo hizo bueno. Dios a su tiempo, dice la palabra. De todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, cuando tú cometes esta falla de empezar a escuchar a Satanás, empezarás a cambiar el carácter mismo de Dios. En tu mente, en tu percepción, no es que cambie, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero en tu mente empieza a cambiar y ya no es tan bueno Dios. Una palabra cambia el significado. Por eso es muy importante hacer aquí la comparativa en el texto. Número 2, no solamente le quita a la palabra, sino le añade a la palabra. Fíjate bien, añadió algo a la palabra de Dios. Cuando dice la mujer, Dios dijo, ni le tocaréis. Cuando tú lees el texto, ¿verdad? Cuando tú lees el texto original, en el Génesis capítulo 2, tú te puedes dar cuenta que Dios solamente dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.
no menciona nada de tocarle. Ahora tú puedes decir, pues es que es implícito. Para poder comerlo hay que tocarlo. Sí, pero aunque es implícito, Dios no dijo eso. Entonces lo que la mujer está haciendo básicamente es que le está añadiendo rigor al mandamiento, le está añadiendo carga, le está añadiendo complejidad. Y el diablo te hace entender y ver, no, es que Dios es bien duro, es que la carga de Dios es muy pesada, es que el ser cristiano es muy difícil, es que el ser cristiano es bien complicado. ¿Qué está haciendo Satanás? Le está añadiendo dificultad. Yo no te voy a decir que es un camino color de rosas, ni te voy a engañar, porque Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Pero también dijo que su carga es ligera y su yugo es fácil de llevar. Entonces, cuando Satanás te hace ver el cristianismo como algo imposible, como algo difícil, como algo alejado de la realidad de cualquiera de los presentes, créelo que él está operando en esta misma mentira, como lo hizo con Eva. ¿Qué está haciendo? Está añadiendo carga al mandamiento. Fíjate lo que dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Fíjate cuál es el amor a Dios. Así como Dios nos ama, así quiere Dios que le amemos a Él, que guardemos sus mandamientos. Pero fíjate, este es un dato importantísimo. ¿Y sus mandamientos para quién? Para los que amamos a Dios de verdad y de corazón. No son gravosos. Es un mandamiento, es una bendición. No adulteres, te conviene a ti. No tomes, no te emborraches, te conviene a ti. No seas ladrón, te conviene a ti. Todo pecado no te conviene y todo mandamiento te conviene, y aparte la ley dice que es santa, que es justa y que es buena. El mandamiento me conviene, el mandamiento me acerca a Dios, el mandamiento me guarda en santidad. Y si yo amo a Dios, no me son gravosos, es lo que dice la Escritura. Pero para Eva parecía que ya estaba siendo gravoso el poder obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque estaba siendo engañado por la serpiente antigua. ¿Por qué no guarda los mandamientos cualquiera de los presentes? Porque el diablo ya te está engañando y te está haciendo titubear. Bueno, como que sí te conviene guardarlo, pero como que no te conviene guardarlo. Como que te estás perdiendo de la diversión, como que te estás perdiendo, ¿verdad? Ahí de la película, de ir al cine escondidas, como que te estás perdiendo, ¿verdad? De ahí de algunos placeres culposos, de ver pornografía, y como que te estás perdiendo de las fiestas y del alcohol y de los tragos y de las risas. Y mira, Dios no quiere que te diviertas. Es otra mentira encubierta. Es otra mentira. Dios no quiere que el pecado te destruya, eso sí es cierto. Porque Dios sabe que si estás después, es lo que no te pasa en la televisión, lo que no te pasa en las telenovelas, lo que el mundo no te explica, si después te da una enfermedad venérea porque estabas de promiscuo en una fiesta, porque si después estás escupiendo los órganos, ahí estás internado en un hospital por tanto tomar o fumar o drogarte. Porque si terminas con una desintegración familiar terrible por estar de adúltero, ese es el engaño del pecado, que ese es otro tema. Pero evidentemente el diablo utiliza el engaño, es el padre de toda mentira, para que la persona peque. Y ya para terminar, el último error de Eva, cambió la palabra de Dios. Ya cambió la palabra de Dios. Fíjate que Eva le menciona al diablo, a la serpiente antigua. Es que Dios dijo, para que no muráis. No debes comer el fruto para que no muráis. Y Dios no dice eso. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, dice, ciertamente morirás. O sea, es un absoluto. Dios amaba tanto al hombre y a la mujer que dejó un mandamiento, y un mandamiento absoluto por su bien, para que no hubiera destrucción de su alma, no corrompieran su conciencia. Entonces no le rebajó Dios, bueno, ¿puedes comerlo o no puedes comerlo? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. De la forma que lo dice Eva, no lo dice tan tajante como de la forma en que está escrito en Génesis 2, que es como lo dice Dios. Ciertamente morirás, es un absoluto. Esa es la característica de una ley, tiene algo positivo y tiene algo negativo. O sea, cuando peques, mira, ciertamente vas a morir. Todo pecado te va a llevar a la muerte espiritual. Es lo que está diciendo Dios.
pero la mujer ya había rebajado esta verdad. Es terrible lo que pasó en ese momento, pero es terrible lo que sigue pasando en este momento. Puse este ejemplo porque es el primero y muy importante en la humanidad, pero sigue ocurriendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sobre millones de personas. El diablo lo sigue haciendo, es astuto. Y vuelvo a repetir, más sobre los que están buscando a Dios, más sobre los verdaderos cristianos. El que no es cristiano ni le importa mucho. A esta parte de la enseñanza creo que tú debes de entender que tú estás en la mira de Satanás, que yo estoy en la mira de Satanás, que él va a tratar de engañarnos a nosotros por cualquier estratagema, por cualquier trampa, de cualquier manera y forma. Más a los líderes de una congregación, más a los padres espirituales de una congregación, más a los pastores, más a los ministros, pero también a las mujeres piadosas, a las mujeres que están haciendo el bien, que visitan las cárceles, casas hogar, que hacen misericordia, a los hombres y mujeres que evangelizan por todas partes. ¿Por qué? Porque esos sí son enemigos frontales. Estás en el campo de batalla contra Satanás. Y más si estás predicando, obviamente, el verdadero evangelio, que ese se predica con la doctrina correcta, pero también de la vida correcta. Que lo que predicas lo vives. Eres íntegro. Claro que el diablo te va a aborrecer y te va a lanzar una estrategia tremenda, una trampa tremenda, y te va a tratar de engañar para hacerte a un lado. Es hora de que despiertes. Si tú eres cristiano o quieres ser cristiano, estás en una guerra a muerte contra un adversario que conoce la humanidad y conoce sus lados débiles, ¿verdad? Conoce sus lados flacos de la persona, sus puntos débiles. Sabe si es tendiente a la avaricia, al dinero, sabe si es tendiente a la vanidad, sabe si es tendiente a la inmoralidad sexual, sabe si es tendiente a la amargura, sabe si es tendiente a muchas cosas que practicaba en su vida pasada o que practica todavía, pero ya no quiere hacerlo. Por eso está buscando a Dios con todo su corazón. Esa es la intención, no moralizar a la persona, sino que hay una transformación completa en la persona. Y va a empezar a poner estorbos y trampas. Y de repente la gente nueva que empieza a venir, ya se le cierran las puertas. ¿Por qué crees? El diablo no quiere que cambies. Y una persona que está a punto de ser cristiana, de repente la cambian a otro estado, de repente la cambian a otro lugar. ¿Por qué crees? Nuestro adversario está como león rugiente, viendo a quién devorar, dice también la Escritura. Tú lo sabes. Vamos a continuar con la enseñanza el día de hoy. El diablo utiliza primeramente, entonces, estas dos grandes mentiras contra el pueblo de Dios. Un Dios muy bonachón, por eso lo puse con D minúscula, porque no es el Dios de la Escritura, y permisivo, cómplice de pecado. Mucha gente piensa que así es Dios. Y la otra, ¿verdad? El otro extremo incorrecto, un Dios muy cruel, no cruel, sino muy cruel, malo, despiadado, sin compasión ni misericordia. Y ese tampoco es Dios, por eso lo puse con D minúscula. Y vamos a una primera imagen, fíjate bien. Es una pregunta que yo quiero que te hagas, te puede dar risa, pero no es la intención, sino que con seriedad entiendas si es el Dios que está en tu mente. ¿Creo en un Dios permisivo? Hay pregunta. ¿En un Dios bonachón que me lo permite todo, que puedo abusar fácilmente de Él? Que hago de Él lo que yo quiero, que es como una lámpara de Aladino, lo hemos mencionado, como una caja de deseos, y que consigo todos mis caprichos, pero nunca me exige nada, y no le importa si peco y deshago y destrozo. Lo digo con respeto por si alguien viene de alguna denominación, pero la mayoría de grupos evangélicos en nuestro país y en el mundo creen en un Dios tan bueno que adulterando te va a llevar al cielo. Y que siendo, ¿verdad?, un pornógrafo también por su gracia te va a llevar al cielo. Y que siendo un suicida, que es su propio homicida, te va a llevar al cielo. Y que realmente para Dios, por su infinita gracia y misericordia, y aún se atreven a decir algunos por su gracia irresistible, se van a salvar. Todos van a salvarse, todos van a entrar al cielo. Y dice la gente, va a haber mucho lugar en el cielo.
Esperemos que haya mucho lugar en el cielo, pero para los hijos de Dios, para los santos, para los rectos, para los puros. No habrá lugar en el cielo, ninguna cosa inmunda entrará ahí, dice la Biblia. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, esa idea que el diablo pone en la mente de un Dios muy permisivo, que te deja hacer lo que se te pegue la gana, y no hay consecuencia por tu falta, esa gracia no es gracia. Eso que se te ha predicado no es el evangelio. Y esos que te están hablando, lo digo con mucho respeto para los presentes y aún para los ausentes, no son hombres de Dios, ni mujeres de Dios, ni lugares de Dios. Son lugares de engaño y de mentira, que ya sabes bajo quién está operando y quién es su padre. El padre de toda mentira. Pero también de la misma manera, el otro extremo va a aparecer en la siguiente imagen. Esa imagen no es Dios, obviamente, pero expresa el Dios de la mente de muchas personas, aquí también presentes, y reunidas, y congregadas, y de muchos otros lugares, que piensan que un Dios, el Dios de la Biblia y del cielo, es malo, y que es lejano, y que no le interesa mi necesidad, y que no me escucha, y que no me responde, y que es un Dios cruel, que es un Dios que está dispuesto a castigarme, y que está desprovisto de misericordia. Mucha gente, de verdad, cree en ese tipo de Dios. Y ya te hablo de gente congregándose con nosotros. ¿Cómo te das cuenta? Dice, no, es que a mi Dios no me puede perdonar. Es que yo no creo en el amor de Dios. Oye, pero si Dios te salvó la vida, y Dios esto con tu familia, y esto, o sea, la gente se hace tan incrédula. La gente se entenebrece en su corazón, que no alcanza a ver el amor de Cristo, que no alcanza a ver su perdón, que no alcanza a ver que es sencilla la salvación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y crean. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, claro, que se arrepienta y crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no ven el amor de Dios. Ven a un Dios desprovisto de misericordia, de compasión. Están condenados. Y hablo de gente entre nosotros que no puede ser cristiana. Hoy está el cristiano siempre autocondenándose por cosas que no son pecado. ¿Por qué? Porque el diablo también le está engañando y le está haciendo ver un Dios muy severo. ¿Cuál fue el problema de Eva? En algún momento le exageró. No, es que dijo Dios que ni tocáramos el árbol. No lo veas. Casi dice Eva, ¿no? No lo veas. Ponte un antifaz, ponte algo en los ojos para que no lo veas. Está exagerando. ¿Te das cuenta? O sea, Satanás tiene esa doble función. O te hace ver a un Dios bien bonachón, que pecando te va a entrar al cielo. Imagínate, pecando en el mismo acto de pecado, te entras al cielo si te mueres. Eso no es Dios. Pero el otro está peor también. Es terrible. A un Dios tan cruel, tan severo, tan malo. No es el Dios de la Escritura. Como dice la Escritura, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Es misericordioso. No es permisivo, es misericordioso. Inclusive dice que Él nos da libertad. ¿No has leído Romanos capítulo 8? No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Romanos 8 es andar en libertad, no el libertinaje, como dice el libro de Judas, que el libertinaje ya es tomar como excusa a Dios para hacer lo que se te pegue la gana. Eso no es correcto delante de Dios. Pero el justo medio es un Dios muy bueno y un Dios muy santo, un Dios muy justo, pero también un Dios muy bondadoso. Ese es el Dios de la Escritura. Es el Dios que se ha acercado a ti para que le puedas conocer. Un Dios que te puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Claro que Satanás no te va a dejar tan fácil, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Fue el texto que manejamos la semana pasada. Toda la gloria sea nuestro Dios. Quiero avanzar en la enseñanza diciendo que aparte de esta gran mentira que es la más tremenda, tergiversar, querer deformar el carácter de Dios. Qué tremenda mentira es que Satanás puede meter en la vida de muchas personas.
Y tú decides si vas a seguir creyendo esas mentiras en un Dios muy bonachón que te perdona todos los pecados, o de un Dios muy exigente y cruel que no te quiere perdonar para nada. Hay otras expresiones de estas mentiras de Satanás. Vamos a ver algunas de manera rápida porque el tema ya no nos da más tiempo, pero vamos a explicar algunas de estas mentiras. Primera mentira, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Diferente evangelio, un evangelio de mentira. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Yo quiero decirte que en la mayoría de los grupos cristianos se predica un falso evangelio, un evangelio de prosperidad, un evangelio, ¿verdad?, apapacha pecados, un evangelio rebajado, un evangelio barato que no es evangelio. No es el tema el día de hoy, pero no me gustaría que te fueras sin recordar cuál es el evangelio que deberías ya de dominar, porque lo predicó Juan el Bautista, lo predicó Jesucristo, lo predicó Pablo, lo predicó Pedro y lo han predicado los grandes hombres y mujeres que han predicado a través del tiempo. John Wesley, Jonathan Edwards, Finney y muchos más. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dos palabras, arrepentíos, arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento genuino, y creed, una fe genuina en Cristo Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y no vamos a ahondar más en el tema, pero es tu responsabilidad entender que este es el evangelio. Y si no fuera el evangelio, tú investiga en la palabra, porque aquí dice Dios que si a un ángel del cielo viniera y nos predicare otro evangelio, ¿qué otros evangelios hay? Acepta a Cristo en tu corazón. Jesús nunca dijo eso. El del proceso, poco a poco vas dejando pecados. Hermanos, somos débiles, somos carne, poco a poco. Confiesa con tu boca aunque vivas como el diablo. Ese es el evangelio que predican allá afuera. Bueno, no dicen así, pero es lo que están diciendo. Si confesares con tu boca, pues sí, confiesa con tu boca, pero estás ahí en tu casa y te comportas peor que cuando no venías a la congregación. Eso no es ser cristiano. Llevas 20 años y no puedes dejar las mentiras, y no puedes dejar las iras, no puedes dejar las amarguras. No, poco a poco, hermano, poco a poco vas dejando el pecado. Eso no es el evangelio. ¿Por qué no hay conversión? Porque no se predica el evangelio real. Mucha gente está perdida y engañada. ¿Y tú quién crees que es el padre de toda mentira? Dice la Escritura, Satanás. Y cada vez hay más perversidades y más evangelios que no son evangelios. Por eso la Biblia te dice, cuidado. ¿Con cuál es el verdadero evangelio? De Cristo Jesús. Segundo, falsos ministros. Claro, pues Satanás va a tener que ocupar a ciertas personas para que prediquen falsos evangelios y falsas enseñanzas. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. Fíjate, te habla de falsos apóstoles. Hoy cualquiera se autounge y dice, soy un apóstol de Dios. Ya no digo nombres porque, ¿para qué? Pero el ángel del Señor, aquel del pueblo evangélico ya sabe de quién estoy hablando. El ángel del Señor, el gran apóstol, el gran ungido. Nada más se llenan las bolsas de dinero, traen carros último modelo y están viajando en jet privado y creen que ese es ser un apóstol de Jesucristo. No entienden que los apóstoles vivieron pobreza, persecución, martirio y fueron claros seguidores de Jesucristo. Obreros fraudulentos, ¿verdad? Falsos obreros, falsos cristianos, gente que ha mutilado el cuerpo, gente que ha dividido el cuerpo, gente que ha hecho cosas muy, muy pecaminosas y todavía siguen predicando. Obreros fraudulentos, dice la palabra. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué se disfrazan? ¿Qué te da la idea del disfraz? Son hipócritas, no son verdaderos. Pero a veces la falsa piedad te presentan, ¿verdad? Una figura, una fotografía, ahí con una familia muy bonita, bien peinada, bien arreglada. Y te voy a decir una cosa,
Hay mucha gente que puede inclusive criar bien a su esposa, a sus hijos y tener bien en su sujeción a su esposa, pero aún así predicar algo incorrecto. No es el sello. Es algo importante tener a la familia en sujeción, es un requisito de los ancianos, pero no es el único, no es el más importante. Amados, hay una generación de una falsa piedad por todo el internet y por todos los lugares. Mucha gente que parece piadosa, que parece santa. Ah, hermano, es que se predica bien fuerte. ¿Y qué predicar fuerte? No era la característica, no era el ingrediente. Ah, es que predica muy radical contra el pecado. Sí. La pregunta es si lo vive. La pregunta es si anda en integridad en todos sus caminos, no solamente con su familia. No solamente si tiene una congregación ordenada o bonita, no. O numerosa, tampoco. No puede ser la única característica, hay muchas características. Pero aquí te dice algo la Biblia, cuidado. Y no es maravilla, dice la Escritura todavía, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que te dice es, mira, a los maestros hipócritas de la prosperidad, a los pordioseros del púlpito, a los de las promesas, a los de los pactos, pues ya la gente no les está creyendo. A los del agua milagrosa del Jordán, pues ya la gente no les está creyendo. Pero si tú pones en el púlpito a alguien que predica algo que parece sano, que parece piadoso, que se escucha muy semejante a la verdad, o es más, Jesucristo lo dijo, hablando de los fariseos, Mateo 23, es que los fariseos, mira, haz todo lo que te digan. O sea, lo que decían sí estaba bien, pero dicen y no hacen, no hagas conforme a sus obras. O sea, hay una generación y hay un engaño tal, y es tu responsabilidad y mi responsabilidad el no ser engañados, que hay tanta falsa piedad, que no dice la Escritura, tendrán apariencia de piedad, a estos evita. Es una grande responsabilidad y es un tema que Dios nos permita compartir más adelante con profundidad. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Falsos liderazgos y ministros espirituales, y más en estos últimos tiempos. Tú y yo lo entendemos. Número 3, falsos hermanos. ¿Sí? Falsos hermanos, así lo dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 26. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, dice el apóstol Pablo, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y te añade un peligro más, peligros entre falsos hermanos. Sí, hay naufragios, hay cárcel, hay persecución, hay martirio, está tomar la cruz, están muchas cosas. Y falsos hermanos, ¿qué te está diciendo? Cuídate. Habrá falsos hermanos. Así o más claro. Habrá falsos hermanos, predica, toca la alabanza, está en el sonido, están los jóvenes, en la dominical, está entre nosotros, habla el lenguaje, habla la doctrina. El problema es el corazón. ¿Quién ministra el engaño? El padre de toda mentira. Pero te digo una cosa, a Dios nadie le engaña. A los hombres podrá engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y asimismo, como el Diótrefes se levantó en el Nuevo Testamento siendo un ministro, y así como Alejandro el Calderero era un ministro, y así como Demas era un compañero de milicia de Pablo, así muchos han apostatado y lo seguirán haciendo, porque eso está escrito. Mateo 24, lo puedes leer en tu casa, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Eso tú y yo lo entendemos. ¿Quién lo ministra? Satanás. ¿Qué más? Punto 4, doctrinas falsas. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son? Estos tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí por ahí me están circulando muchos videos, llegan al WhatsApp, que ahora es muy conocido, que profecía de no sé qué, que profecía de no sé dónde, que profecía de no sé cuánto. Dice la Escritura que hay que escudriñar todas las cosas. Y hay que probar los espíritus y hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. La mayoría de esas son falsas. Amados, no tenemos discernimiento. No sabemos diferenciar entre la mano derecha y la mano izquierda.
está una mujer introduciendo herejías en cosas y textos de la Escritura, y como le da un cierto tono, ¿verdad?, solemne, una luz bajita, se ve lúgubre, y una musiquita así medio espiritual, así, entonces ya, no, sí, es de Dios. No, es de Dios. Se va a acabar el mundo. Sí, y eso está escrito, ¿y qué más? Y muchos van a apostatar, pues está escrito, Mateo 24. Y se va a enfriar el amor de muchos. Pero ¿sabes qué es lo que hacen? Nada más estos fanáticos, porque esos sí son fanáticos, nada más están tratando de llamar la atención para tener más seguidores. Cuidado, porque encubiertamente pueden meter herejías destructoras. Así es que les gusta ver mucho el internet, los videos, cuidado. ¿Te podemos prohibirlo? No. Tienes libre albedrío. Dios te lo dio a ti y Dios me lo dio a mí. Pero te doy un consejo, no pierdas tu tiempo, mejor ponte a estudiar la Escritura. Mejor ponte a predicar a las almas, ponte a hacer misericordia. El tiempo es breve, mejor ponte a hacer algo útil. Es más, sal con tu familia al parque, hace tiempo que no lo haces. Sal con tus hijos, ríe, juega. También eso es parte del reino de los cielos. Ve con tu esposa, invítale un café. Eso también es una bendición bien grande. En lugar de estar perdiendo tiempo ahí con tantos videos. Mejor venzamos las obras de las tinieblas con los frutos o el fruto del Espíritu. Punto 5, creo que lo entendemos, vamos terminando la enseñanza. Algo que va a ser importante en la culminación de los tiempos. El anticristo, evidentemente, también es la culminación del engaño del mismo Satanás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, está en la Escritura. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, claro, evidentemente está hablando, ¿verdad? Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Aquí está la clave, prodigios mentirosos. Va a engañar a mucha gente. No es el tema del día de hoy, pero es un tema interesantísimo. El anticristo va a engañar a muchos líderes religiosos. El anticristo va a engañar a muchas personas. Eso sí, aquel que estudie la palabra y aquel que esté con Cristo no lo va a engañar. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Un verdadero hijo de Dios no va a ser engañado, porque está cimentado en la palabra de Dios, porque su vida está en la roca, porque sus ojos están puestos en el único que deben de estar puestos, que es en Cristo Jesús, que es el que nunca falla y el que nunca me va a desamparar ni a dejar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, lo que la Biblia habla con claridad del anticristo es también que va a ser un mentiroso y que va a engañar a muchos, pero aquel que esté con el Cordero, aquel que esté en el libro de la vida y combata fiel hasta el final, Dios le va a librar. Dios es poderoso para librar a aquel que le invoca de un corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón necesitado. Muy bien. Quiero decirte, para terminar esta enseñanza, que es necesario, ¿verdad?, contraponer dos cosas que son distintas. Uno que es la verdad y otro que es la mentira. Te lo mencionaba en un principio de la enseñanza. Génesis capítulo 3, versículo 6, que es la historia que hemos estado manejando, la caída de Adán y de Eva, el engaño del padre de toda mentira y la serpiente antigua. Fíjate bien, Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Sí, ya después de que titubeó, después de que fue engañada, después de que ya siguió con el mismo engaño, después de que la verdad preciosa de Cristo fue sustituida por una verdad, por una mentira aberrante de Satanás, después de que dejó de ver el amor de Dios, entonces sí, toda mareada, toda titubeada, toda tentada, entonces sí, ya vio al árbol más bueno que a quién, más bueno que a Dios. Vio a un árbol más deleitoso que la misma presencia de Cristo en su vida. ¿No es absurdo que un hombre con esposa y con hijos tire toda la basura por un ratito de placer con una mujer que no es esposa? Es absurdo. ¿No es absurdo que un trabajador toda la semana, toda la quincena, se lo gasta en apuestas,
se lo gasta en licor, se lo gasta en prostitutas, es absurdo. No tiene sentido. Dime si tiene sentido que una persona guarde rencor contra otra por años y su vida la vea oscura, la vea gris. Todo por no perdonar. No tiene sentido. O sea, ningún pecado que tú menciones el día de hoy, ni que yo pueda mencionar, tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando ya empieza a influenciar y a engañar, ya la persona está muy tentada. ¿Qué pasó? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, ya llegó a un nivel muy visceral, a un nivel muy físico, muy básico, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, nadie lo obligó, y comió y dio también a su marido. Porque el pecado, te digo una cosa y tú lo sabes, el pecado no es del solitario. El pecado te lleva a influenciar a otras personas, el pecado te lleva a contaminar a los tuyos, y aquí hay algo muy tremendo para los que tenemos familias. El pecado también es familiar. ¿A qué me refiero con que es familiar? Afectas a tu esposa, afectas a tus hijos, afectas a tu esposo y afectas a toda persona. Afectas, contaminas con tu mal ejemplo. El cual comió así como ella. No, no, pobre Adán. Adán también pecó y fue voluntario. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, con eso terminamos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, contra la mentira aberrante solamente hay algo: la verdad absoluta, preciosa, aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, no hay más. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Y eso se llama Cristo Jesús. No es un tipo de camino, no es un tipo de verdad y no es un tipo de vida. Él es el único camino. Y Él es la verdad. Y Él es la vida. Por eso cuando leemos este texto es preciosísimo. Vuelvo a leer. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿A qué vino? Pues si el diablo vino como un mentiroso para destruir y para engañar y para sabotear a los que quieren ser cristianos, a los que son cristianos, bueno, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, otra vez, la razón, los pensamientos, para conocer al que es verdadero. ¿Conocer a quién? A Dios, a Cristo, a sí mismo. Y estamos en el verdadero, o sea, en la verdad, Jesús, en su Hijo Jesucristo. Aquí te está diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y si alguien tiene ojos para ver, que vea. ¿Qué te está diciendo? Este es el verdadero Dios. Este, el camino, la verdad y la vida eterna. ¿Qué hay contra la mentira? Solamente la verdad. Y el que camina en la verdad, el que camina en Cristo Jesús, yo te digo una cosa, no se va a extraviar. Por torpe que sea, no se va a extraviar, aunque el tiempo sea difícil, aunque las cosas se estén complicando y se vayan a complicar más. No es que sea negativo, está en la Escritura. Y sea Dios veraz. Todo hombre mentiroso. Alguien me preguntó en alguna ocasión, hermano, ¿qué significa eso? ¿Cómo que todo hombre es mentiroso? Los cristianos no son mentirosos. Le digo, muy sencillo. Lo que está diciendo es que Dios nunca va a mentir. Es una característica absoluta. Dios es verdad. Y en el Hijo hay verdad. Es lo que está resaltando este texto. Preciosísimo. Pero si un hombre, cualquiera, el más santo, el más íntegro aquí en esta tierra, si deja la verdad que es Cristo Jesús, el que sea, se puede volver un mentiroso. Pero aquí está lo precioso. Sea Dios, o sea, ¿quién? Dios. Absolutamente veraz. Eso es tremendo. O sea, es antagónico. El diablo es padre de toda la mentira, el más mentiroso. Y Dios es el padre de toda la verdad. Porque Él es la verdad. Amén.
Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Yo quiero decirte que en esta enseñanza Dios quiere que tú pienses en ti mismo. Quiero decirte que Dios ha provisto estos medios para que tú entiendas las estrategias de tu enemigo y para que ahora entiendas por qué has caído tanto y por qué te levantas y vuelves a caer en el mismo engaño, en el mismo error. Deja de escuchar a Satanás. Entiende cómo planea, cómo hace su estrategia. Entiende que él es un mentiroso. Y no te dice abiertamente que Dios es malo, sino te empieza a minar, a debilitar y te empieza a hacer titubear de una y de otra manera. A lo mejor estás atravesando momentos bien difíciles con tu familia, en tu salud, en tu trabajo, decisiones importantes, y ahí te está pegando y te está haciendo titubear. Está haciendo lo mismo que con Eva. Y ya no tarda en decirte, si no es que te lo ha dicho, Dios es malo. Y te empieza a negar los principios de Dios y lo que has estudiado de la palabra, te pones a pensar y dices, bueno, ¿y qué tal si no es así? ¿Y qué tal si no es tan exagerado? ¿Y qué tal si no es tan radical? ¿Y qué tal si puedo pecar un poco? ¿Y qué tal si no me muero? ¿Y qué tal si la Biblia no existe? Y la gente empieza a dudar de tal manera que al final Satanás los controla y los hace como quiere. Yo he visto a gente que era cristiana caer en pecados tan vergonzosos, no una vez, sino ya practicarlos de continuo y están esclavizados al pecado del día de hoy, que tú dices, ¿cómo puede ser posible? Ah, sencillo. Escucharon a Satanás, se dejaron influenciar y pecaron y terminaron degradados completamente. ¿Por qué? Porque ese es el fin del diablo. Roba, mata y destruye. El día de hoy, con la ayuda de Dios, tú al entender esto, entender que lo único que puede contrarrestar la mentira es la verdad de Jesucristo, de su evangelio, la verdad de que sí, es un Dios justo, es un Dios tardo para la ira, pero es grande en misericordia, que Él quiere algo contigo. Si no quisiera nada contigo, no estarías aquí, no estaríamos aquí, ninguno de los presentes. O sea, es por su misericordia que no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Y cuando dices que se renueva cada día, no es que te da permisos para pecar, sino que su misericordia es tan grande que te lleva al verdadero arrepentimiento y a la fe, para que seas salvo y para que seas distinto, no para que estés sentado aquí para siempre, sino para que te pongas a hacer algo de provecho en esta vida que Dios te dio, para que seas sal, para que seas luz y para que otras personas también entiendan lo que tú estás escuchando el día de hoy y para que otras personas puedan conocer del grande amor de Dios. Qué precioso texto, el final. Te quiero volver a leer así con tus ojos cerrados, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo puedo decirte que conocer a Jesucristo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo te puedo decir que el diablo te va a tratar de alejar de Cristo de todas las maneras posibles. De Cristo. Si te alejas de un grupo, no te preocupes. Si te alejas de algunas personas, no pasa mucho. Aún de tu familia te dolería bastante o de tus amigos. Pero si te alejas, Satanás, de Jesucristo, ahí sí, ya perdiste. Porque Jesucristo es el único que te puede dar vida. Y vida en abundancia, como lo dice su palabra. Ponte a pensar, ¿a quién quieres escuchar? Al final tú tienes que decidir. Eva pudo decidir parar la tentación, pudo decidir no escuchar al diablo, pero lo escuchó y fue engañada y fue sometida y al final no la obligó, pero sí la tentó de tal manera que terminó pecando. Pero la verdad es que también pudo recordar las palabras de Dios y pudo seguir su palabra y pudo guardarse y no lo hizo, también fue voluntario. Entonces decide tú a quién vas a escuchar. Decide tú a quién le vas a creer. O sea, no puedes creerle a dos personas. O le crees a uno o le crees a otro. O le crees a Dios o le crees al diablo. Pero sabes que el diablo es un mentiroso. Está exhibido, está claramente exhibido. Ahora tú tienes que decidir. Es tu decisión. Dios no lo puede decidir por ti. Tú sabes que Dios quiere y tiene buena voluntad para contigo, pero
es tu decisión. Me gustaría que para terminar puedas reflexionar. Quiero orar por ti. Quiero orar que Dios manifieste su grande amor y verdad en tu vida. Te recuerde todos los beneficios, te recuerde todas las bendiciones. Te recuerde que siempre ha estado a tu lado. Nunca te ha dejado. Nunca te ha desamparado. Te recuerde que te ha dado una familia, te ha dado esposo o esposa a algunos, hijos o padres de familia a todos. Que te ha dado casa, que te ha dado provisión, que te ha dado este evangelio, que te ha dado este lugar para que escuches su palabra, que te ha dado una Biblia, que te ha dado consejo, que te ha dado gente que te ha amado, te ha servido y te ha dado buen ejemplo de lo que es ser cristiano. Pero gracias te damos, Dios, por darnos a tu Hijo Jesucristo. Eso es la gran diferencia. Eso es lo que nos va a ayudar. Padre, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. Síguenos hablando. Más que a los sentimientos, a la razón. Padre, ahí va tu obra en medio de los tiempos. Guárdanos y no permitas que el diablo nos siga venciendo. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Amén.